Humanamente natural, soy Arturo Bocanegra y es tan complicado realmente empezar a poder bajar toda esta información que hemos venido trabajando durante todos estos días, que a veces mi cabeza no sabe por dónde estructurarla. Esto que estoy haciendo es simplemente como la materialización y la conclusión y la profundización de todo lo que hemos venido trabajando esta semana. Trabajando, bueno, no tanto trabajando, porque el que estoy trabajando soy yo. Y es simplemente como que a lo largo de toda esta semana, si usted se ha dado cuenta, hemos venido profundizando sobre un tema de poder ser el observador de nuestra mente. Es poder entender que desde cualquier situación hay una manera como de reacción o una manera de elección. Y esa pequeña elección es finalmente lo que nos hemos dado cuenta de descubrir, de poder ser conscientes de que estamos siendo inconscientes en algunos aspectos de nuestra vida. No quiere decir esto que la soberanía personal sea que usted puede lograr esa soberanía de quizás en un área de su vida, pero quizás con la otra está siendo es como más disciplinado, o es algún deseo que usted quiere llevar a cabo, una meta, un objetivo que hace que las cosas estén como más en atención. Entonces me he dado cuenta durante esta semana que hay algunos aspectos de su personalidad y de la mía también pueden estar dentro de un rango muy efectivo en cuanto a soberanía personal, pero hay otros que quizás no. Es el tema de la conducción. Pierdo fácilmente el control y me he dado cuenta que una cosa tan simple como esa puede causarme realmente una condición de ansiedad y estrés que sigo rumiando. Era lo que hablábamos al principio de la semana sobre el bucle de pensamiento que genera esa emoción, y esa emoción hace que se genere un pensamiento mucho más elevado en base a esa emoción para que la emoción vaya escalando. Cada vez que va escalando esa emoción, los pensamientos tienen que ir más acorde a esa emoción. Finalmente usted se vuelve una pelotera, o yo también. Y eso me está pasando mucho con el tema de la conducción. Bueno, ahora no tanto, pero antes de empezar a trabajar durante todo este tema de la soberanía personal, yo me preguntaba por qué no lograba hacer las cosas, por qué era tan difícil tener ese espacio de elección, y era porque no lo hacía consciente. Y quizás era cuando no estaba siendo consciente de algunas áreas de mi vida que en las que pensé que tenía quizás una maestría, una mayordomía o una soberanía dentro de ese aspecto de mi vida, que finalmente le olvidaba, y creo que era lo que hacía, era que actuaba en automático. Entonces inmediatamente llegaba el estímulo, yo reaccionaba inmediatamente, pero como ese estímulo y esa reacción no me generaban tantas circunstancias adversas en la vida, pues simplemente lo dejaba pasar. Quizás en el ejemplo de andar conduciendo, cuando alguien se metía dentro de mi carril, me enfurecía, tomaba ira y maltrataba y gritaba y me desconcentraba, y seguía cargando ese bucle de pensamiento, pero finalmente después me pasaba. Pero seguía, de alguna manera me doy cuenta que cuando usted no puede manejar ese tipo de bucles de pensamiento, el gasto energético que usted tiene al momento de generar esa ira, su cuerpo se está preparando para algo, y eso genera cansancio. Porque llegaba yo muy cansado del exterior cuando manejaba muchas horas en una ciudad concurrida, pero después me di cuenta también que no simplemente con eso. Había aspectos de mi vida, quizás también como en el tema de la alimentación, que a veces me daba simplemente por ir a la mañana, abrir la nevera y empezar a comer de una forma como compulsiva, ¿saben? Esos atracones que quizás pasan en la madrugada. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, o esos atracones en que usted compra un paquete de galletas y se pone a ver una serie en Netflix y se las empieza a comer todas y después se siente culpable. Entonces no es simplemente como el pensamiento y la emoción, sino que simplemente llega como ese pensamiento, usted reacciona y come, y de pronto hay un momento de claridad donde usted se da cuenta, pero como dice, o puede ser que yo me decía así, ya empecé una, ya me las voy a acabar para no tener más ese problema. Imagínense las excusas que puedo dar. Entonces me he dado cuenta también que el tema de la soberanía personal no es un tema de que usted pueda llegar a ser como súper top en soberanía personal, porque la vida es un abanico de emociones, la vida es como
para mí es como el vuelo de la mariposa, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, usted no sabe qué es lo que... Pero siempre va a tener espejos y siempre va a tener como mensajeros, podríamos llamarlo, de que le muestran realmente en qué lugar está faltándole quizás un poquito más de mayordomía en su vida. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, no esté bien en un aspecto, no esté mal en el otro, esto no tiene resultados positivos o negativos, simplemente es como un ciclo de un momentum de conciencia que usted puede empezar a recuperar cuando empieza a hacer esos trabajos internos. Y esos trabajos son internos de atención, de encontrar esa libertad, de poder romper ese ciclo de los bucles de pensamiento, de poder comprender qué es lo que pasa emocionalmente dentro de usted, de pensar y de reflexionar cuáles son esas últimas libertades que usted tiene y preguntarse en qué aspectos de su vida quizás todavía es esclavo, porque hay muchas cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de toda esta semana en que todavía sigo siendo como un títere, ¿no? Es como si hay algunos hilos que puedo manejar yo, pero hay otros que finalmente no tengo la capacidad de hacer, o que todavía me falta como observarlos. En la medida en que siento como que voy recogiendo todos estos hilos, la cosa va cambiando hacia mejor. Así que, bueno, pues ahí están los recursos, mis queridos. Está la Comunidad Mundial de Soberanía Personal, ahí en el Linktree que existe dentro del perfil de este video o abajo en la descripción, en el primer comentario les voy a dejar el link por si quieren pasar y revisar. Y estoy preparando un pequeño mapa de la soberanía personal que simplemente es como para empezar a entender y a comprender muy bien desde 8 aspectos que yo he venido como transitando y he empezado a trabajarlos en mí y he empezado a darme cuenta que hay algunos que son así como muy generales y como también sutilezas, porque es desde la sutileza que me he dado cuenta que si puedo manejar lo pequeño, puedo manejar lo grande. Entonces estoy trabajando en ese producto que finalmente es como una herramienta que quiero poner a disposición de la gente que esté interesada en simplemente como profundizar más en esto, porque me he dado cuenta que cuando estoy con gente, que es mucho más fácil para mí también avanzarlo, porque me siento identificado, porque siento como algún tipo de identificación, empatía, confianza, de que puedo hablar de estos temas con la gente. Y yo sé que en estos temas de soberanía personal hay cualquier cantidad de ítems, de temas, de conversaciones, de emociones que van abriendo puertas a unas cosas más profundas, pero yo no le voy a contar a todo el mundo, ni la gente que está dentro de ese parche tampoco lo va a contar al mundo, quizás a su terapeuta, pero a gente que realmente está como comprometida en poder estar todo el tiempo observándome. Y es como que cuando usted entra y hace una pregunta y la gente también está trabajando dentro de su soberanía, así no sea el territorio que tiene que estar trabajando cada ser, porque cada ser es diferente, pero hay algo en común, que todos queremos poder finalmente tener ese espacio de libertad y romper las cadenas a los condicionamientos, las creencias que todos a lo largo hemos creído. Si usted se siente como que pueda ser parte de ese parche, pásese por ahí, por mi perfil, revise los recursos que hay y si quiere entre a la comunidad, si no, esto es un tema de libre albedrío, porque parte de la soberanía personal es elegir las cosas en las que usted tiene que participar. Y vuelvo y le digo, yo no vengo como a enrolar a nadie para nada, sino que simplemente es mi necesidad de contribución y de servicio poder encontrar gente que realmente también esté queriendo hacer este tipo de trabajo interno, que no es algo que usted se va a acabar en 3 meses, 4 meses, no, yo creo que esto continúa hasta el último suspiro. Y si hay gente como yo que quiere seguir transitando esto y perderse tanto en la vida en trivialidades y quiere de pronto conocer algunos comandos del juego, entre todos lo podemos desarrollar. Entonces pásese por ahí, miren lo que hay y pues bueno, simplemente quería agradecer a toda la gente que se ha sumado pues a la comunidad, agradecer a la naturaleza, ¿no?, por la evolución que pasa. También un saludo muy especial para los hermanos colombianos que están pasando por esas circunstancias. No me he manifestado en ninguna comunicación acerca de eso porque es tan delicado.
y bueno, como mucha compasión y mucha bondad hacia los compañeros y no solo hacia la gente que está sufriendo en Colombia, sino hacia toda la gente que de alguna manera también está teniendo necesidades, circunstancias y que a veces necesita un parche como el de nosotros para poderse desahogar sin sentirse juzgada, criticada o simplemente observada. Y bueno, pues esta es mi parte de contribución también hacia la gente que está queriendo hacer cosas distintas. Un video corto acerca de lo que había pasado esta semana. Esperemos a ver qué va a pasar, porque la próxima semana lo que más me gusta de esto es que como que no para, ¿saben? Esto es como es que es la vida entera resumida así en pequeños reels que voy a tener contando y con la gente que estamos conversando profundamente dentro de la comunidad. Y me ha parecido muy chévere poderlo hacer. Bueno, nos vemos adentro si quiere. Hágale con todo a mi papacho.